El expresidente Andrés Pastrana volvió a pronunciarse con dureza en medio de la controversia que generó la reciente decisión de Estados Unidos de certificar a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, una medida que reavivó recuerdos de momentos críticos en la historia diplomática y política del país. En una entrevista concedida a la FM, Pastrana afirmó de manera categórica que, a usted no lo desertificó los Estados Unidos, lo desertificamos los colombianos, dirigiéndose directamente al presidente Gustavo Petro, en un mensaje que mezcla crítica política con una reflexión sobre lo que, a su juicio, requiere el país para salir adelante, un Plan Colombia 2.0. Pastrana recordó episodios vividos en carne propia al llegar a la presidencia en 1998, tras el desgaste institucional que había dejado el proceso 8000, uno de los mayores escándalos de corrupción y narcotráfico en la historia política nacional. Según su relato, cuando asumió el gobierno, Colombia ya estaba prácticamente aislada a nivel internacional debido a que la administración de Ernesto Samper fue señalada por la financiación ilegal de su campaña con dineros del Cartel de Cali. Esto llevó a que Estados Unidos, bajo fuertes presiones internas y externas, aplicara sanciones que marcaron la relación bilateral en aquel entonces. El expresidente relató que esa situación tuvo consecuencias concretas, incluso para los ciudadanos comunes, pues en muchos escenarios internacionales el solo hecho de ser colombiano generaba estigmatización y rechazo. Nos daba pena pasar por un aeropuerto porque éramos mal vistos, expresó, recordando ese periodo de profundo deterioro de la imagen del país. En ese sentido, Pastrana subrayó que lo ocurrido en la actualidad con la desertificación no es un asunto menor, sino una alerta que puede traer repercusiones tanto en el plano militar como en el diplomático. Para él, este tipo de decisiones afectan directamente la cooperación en materia de inteligencia, recursos y equipos que históricamente han llegado desde Washington para fortalecer la lucha antidrogas y, a su vez, tienen impacto en la estabilidad de las relaciones internacionales, en especial con un socio estratégico como lo ha sido Estados Unidos para Colombia durante décadas. Al evocar su experiencia en el poder, Pastrana explicó cómo se fue reconstruyendo poco a poco la confianza con el gobierno estadounidense, un camino que según él se logró con medidas claras y con la creación del Plan Colombia, un programa de cooperación bilateral que significó miles de millones de dólares en inversión militar, tecnológica y social, orientados a combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones. En sus palabras, fue un proceso complejo, pero necesario, que ayudó a reposicionar a Colombia en la escena internacional. Por eso insiste ahora en la necesidad de avanzar hacia una versión renovada de ese plan, un Plan Colombia 2.0, que, en su visión, permita enfrentar los desafíos actuales que siguen estando ligados al narcotráfico, la violencia y la pérdida de confianza en el Estado. El expresidente no ocultó su preocupación frente a la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, a quien acusa de enviar señales equivocadas tanto a los colombianos como a la comunidad internacional. Pastrana cuestionó el enfoque que, según él, ha debilitado la cooperación tradicional con Estados Unidos y ha generado incertidumbre sobre el compromiso real de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. A su juicio, el discurso oficial se centra más en críticas al pasado que en construir soluciones sostenibles para el presente, lo que en últimas está pasando factura en la manera en que el país es percibido en el exterior. En la entrevista, Pastrana hizo hincapié en que los colombianos no pueden ser indiferentes a lo que está sucediendo. El narcotráfico vuelve a ser protagonista, las bandas criminales siguen creciendo, y la desertificación refleja que no se está haciendo lo suficiente, dijo, subrayando que no se trata solo de un problema de cifras o de diplomacia, sino de la realidad que se vive a diario en muchas regiones del país, donde comunidades enteras quedan sometidas al poder del dinero ilegal y la violencia que éste genera. Recordó también que durante su gobierno la presión internacional fue enorme, pero se convirtió en una oportunidad para replantear políticas y buscar apoyo en aliados estratégicos. Según Pastrana, lo que marcó la diferencia en su época fue la decisión de asumir con seriedad el problema, sin desconocer las falencias del Estado, pero al mismo tiempo mostrando voluntad política para transformar la situación. Por eso recalcó que lo que necesita Colombia no son discursos cargados de confrontación, sino políticas claras que devuelvan la confianza a nivel interno y externo. Otro de los puntos destacados en su intervención fue la advertencia sobre las repercusiones militares de la desertificación. Pastrana explicó que en los años 90 la relación con Estados Unidos incluía no solo recursos financieros, sino también cooperación estratégica que fortaleció a las Fuerzas Armadas. Sin ese respaldo, advirtió, el país podría enfrentar un debilitamiento en la lucha contra los grupos armados ilegales, lo que terminaría afectando la seguridad de todos los colombianos. No se puede subestimar lo que significa perder ese apoyo, porque durante años fue fundamental para frenar el avance de carteles y guerrillas, señaló. El expresidente añadió que la desertificación envía un mensaje negativo a la comunidad internacional sobre la credibilidad de Colombia en su compromiso con la lucha antidrogas.
A su parecer, se trata de una advertencia que no puede minimizarse ni interpretarse únicamente en clave política interna, porque lo que está en juego es la posición del país en escenarios de cooperación global. Para Pastrana, este es el momento de rectificar, de diseñar un nuevo camino y de evitar que se repita el aislamiento que ya sufrió Colombia en el pasado. Frente al presidente Petro, el mensaje fue directo y sin matices. A usted no lo desertificó los Estados Unidos, lo desertificamos los colombianos, reiteró, apuntando a que la inconformidad sobre la gestión actual no proviene únicamente de una decisión extranjera, sino del sentimiento de muchos ciudadanos que perciben desconfianza, improvisación y falta de resultados. Para Pastrana, la verdadera legitimidad se mide en la capacidad de responder a las demandas del pueblo y de ofrecer soluciones reales, algo que, según su visión, no está ocurriendo en este momento. Al ampliar su análisis, Pastrana insistió en que el narcotráfico sigue siendo un flagelo que ha atravesado generaciones y que ha tenido un impacto devastador en el desarrollo del país. Recordó que, más allá de las cifras y los discursos, el narcotráfico es responsable de la violencia, del debilitamiento institucional y de la corrupción que golpea a los más vulnerables. Por eso, para él resulta incomprensible que se asuma con ligereza un problema que sigue siendo una de las principales causas del atraso de Colombia. El expresidente hizo un llamado a la memoria colectiva para que los colombianos no olviden los efectos de la desertificación de los 90, cuando la imagen del país estuvo por el suelo y el estigma se extendió a todos los niveles. Según él, la única manera de evitar repetir esa historia es reconociendo la gravedad de la situación actual y actuando de manera inmediata para recuperar la confianza internacional. Insistió en que el camino debe ser un esfuerzo conjunto, pero liderado con firmeza desde el gobierno, porque sin dirección clara no habrá posibilidad de salir adelante. En su intervención también mencionó que el Plan Colombia no solo fue una estrategia militar, sino que incluyó inversiones sociales, proyectos de desarrollo alternativo y programas orientados a reducir la dependencia de las comunidades frente a los cultivos ilícitos. Para Pastrana, esa visión integral fue la que permitió avanzar en un momento de crisis, y es precisamente lo que debería retomarse en la actualidad. No se trata solo de helicópteros o armamento, sino de darle a las comunidades oportunidades reales para salir adelante sin depender del narcotráfico, afirmó. Pastrana señaló que aunque las circunstancias han cambiado desde los años 90, el problema de fondo sigue siendo el mismo, el narcotráfico como motor de la violencia y la corrupción. Por eso insiste en que lo que Colombia requiere hoy es un nuevo pacto nacional que enfrente de manera decidida este flagelo, con apoyo internacional, pero sobre todo con voluntad política interna. En su opinión, lo que se vive ahora es una especie de déjà vu que debería servir como advertencia para no repetir errores del pasado. La entrevista dejó claro que para Pastrana la desertificación actual no puede interpretarse como un simple desacuerdo diplomático, sino como un síntoma de un problema mucho más profundo que tiene raíces en la incapacidad del Estado para enfrentar de manera efectiva el narcotráfico. Sus palabras reflejan un llamado de atención no solo al presidente Petro, sino a toda la clase dirigente y a los ciudadanos en general, para que comprendan que lo que está en juego es el futuro mismo del país. En este contexto, Pastrana pidió a los colombianos que no se dejen llevar por discursos que minimizan la importancia de la desertificación, porque detrás de esa decisión están en juego miles de vidas, la seguridad de las regiones y la posibilidad de que Colombia siga siendo un socio confiable en el escenario internacional. Para él, la única salida viable es reconocer la magnitud del problema y actuar con responsabilidad. Así, con un tono crítico pero también con la experiencia de quien vivió un episodio similar en el pasado, Pastrana dejó sobre la mesa un mensaje de advertencia y de llamado a la acción. Su propuesta de un Plan Colombia 2.0 busca ser una hoja de ruta para recuperar el terreno perdido y para enfrentar con seriedad el problema del narcotráfico, que sigue siendo una de las principales amenazas para la estabilidad del país. Si llegaste hasta aquí y quieres mantenerte informado con análisis profundos y explicaciones claras sobre la realidad política y social de Colombia y el mundo, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario. Tu opinión es muy valiosa y ayuda a seguir construyendo una comunidad de debate y reflexión. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido con suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.